RDM Radio Show. ¡Viva Jesucristo! Señores, buenas tardes. Bienvenido una vez más a este su programa RDM Radio Show. Hoy tenemos un tema muy tranquilo, no tan polemical. Dígale, ministro. Tema peculiar. Saludo a todos los que nos están viendo. Queremos pedirle que una vez más se siga suscribiendo, por favor, a nuestro canal. Sígale dándole like y presione la campanita ahí para que cuando nosotros lancemos un video, pues le llegue a usted inmediatamente, ¿ok? Y ministro, yo no estoy con ellos ahora, pero yo sé que ellos están preguntando, ¿y qué pasó? ¿Y la cabina? ¿Y dónde está el tercer integrante? Y el otro integrante, ¿dónde está? Ministro, explícale tú para yo dejarte ahí. No. Tú sabes que en este caminar vamos de transición en transición. No tenemos otro compañero aquí con nosotros en el día de hoy, pero prontamente con Dios delante va a estar. Pero vamos a hacer con lo que Dios ponga en nuestras manos, nosotros vamos a dar lo mejor. Y en este momento nos encontramos aquí en un espacio que el Señor nos ha permitido en este día grabar este programa. Así que nada, le damos gracias a Dios por todo. Sí, aquí nos van a estar viendo mucho ahora, muy frecuente, porque aquí estaremos tranquilamente, no tendremos que estar llamando al dueño de la cabina para que nos la abran, nada de eso. Simplemente allá estaremos, podemos hacer más programas tranquilamente, sin problema también, sí. Y así sucesivamente. Ministro, entremos en materia de una vez. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es de la estética y lo que es la estética en los cristianos. Vamos a hablar de si una mujer y un hombre, porque hay hombres también que se dan su retoque. Sí. Hay hombres que les gusta hacerse su retoquito. No sé qué tan de Dios sea eso, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la estética. Puede un cristiano, especialmente una mujer, que usualmente son las que se hacen este tipo de cosas, hacerse, quitarse o ponerse cosas fuera de lo que vendría siendo de su cuerpo. Sí, ministro, yo eso lo he analizado muchas veces, porque por ejemplo, yo digo también, si Dios te mandó de alguna manera, entonces si tú vas al gimnasio, tú estás adulterando tu cuerpo también. De manera natural. De manera natural, pero lo estás adulterando. Dios no te hizo a ti King Kong. Dios te hizo a ti simplemente Kong. Bueno, el cuerpo como quiera, cuando va a una etapa de crecimiento, tiene cambios. Eso es, si tú lo quieres mirar de esa manera, sería una adulteración, aunque no lo es, pero va en etapa y va cambiando. Entendemos que especialmente las mujeres, después que están embarazadas, dan a luz, pues el cuerpo también coge otra forma. Exactamente. Y entonces ahí es que vienen muchas veces esos problemas. Hay otras que no, hay otras que lo han tenido quizá por cosas naturales de su cuerpo, que llega y toma un tiempo y ya no es la muchachita de 15 y ahora es su edad. Y también hay hombres que se agarran y se dan moché por la moché. Sí, entonces hay muchos cristianos que están en contra de esto. Hay muchos cristianos que están en contra de todo lo que tenga que ver con estética, de que se estén operando. Vamos a hablar mayormente en lo que hay mujeres que se hacen, que se ponen más seno, que se quitan la barriga, a veces se ponen más en su parte trasera. Entonces, muchas veces el problema está en cuál es la intención, por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo. ¿Cómo la intención, ministro? Porque es que yo siempre, por eso es que me voy fácilmente en contra de lo que tú dices muchas veces. Amén, ¿no? Porque siempre tenemos que tener la contraparte. Ok, tú me quieres decir a mí, por ejemplo, si una señora tuvo, vamos a poner, 5 hijos. Ok, se le deforma, se descontrola la originalidad de su cuerpo debido a su muchacho, eso es cierto. Entonces, está viendo todo el mondongo afuera. Entonces, ella se siente entonces mal porque eso no estaba ahí antes. Sí, se descontroló su cuerpo. Pero ya entonces, si ya se quita eso, lo que adulteró su cuerpo ya no está. Y entonces, lo malo, según la palabra, ¿qué es? Adulterar es lo malo, ¿sí o no? Bueno. Entonces, si ella se quita lo que adulteró su cuerpo, que es la masa de más que no estaba ahí antes, debido a sus 5 hijos que tuvo, entonces significa, yo le voy a decir que no hay pecado ahí y que no está malo. ¿Cómo lo ve usted, ministro?
Mira lo que pasa. El problema es que cuando nosotros queremos como justificar bíblicamente cualquier cosa de este siglo, de este tiempo en que vivimos, se nos hace difícil. ¿Por qué se nos hace difícil? Porque en la Biblia nunca va a aparecer nada que nos hable específicamente, como por ejemplo en esa área, la estética. La cirugía no existía en ese tiempo. No, exactamente. No había quizás nada parecido a lo que hoy tenemos, que una mujer puede cambiar su apariencia de la noche a la mañana. Transformadamente, sí. ¿Entiendes? Entonces, es difícil bíblicamente querer justificar si se puede o no se puede. ¿Entiendes? Entonces, yo soy de la persona que entiendo que muchas veces el problema o con lo que Dios quiere trabajar con nosotros es con nuestro interior, es con nuestro corazón. Quizás el hacerse la cirugía no sea pecado, porque mucha gente de una vez agarra y dice, eso es del diablo, Sí, de y una eso vez. es pecado. Entonces, cuando viene una modernidad, de una vez le llaman pecado y le llaman del diablo. Pero entonces después tú ves más adelante que si esa modernidad de alguna manera se ajusta a lo que es cristianismo, entonces ahí ya no es pecado. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, cuando el merengue salió, eso era del diablo. El merengue cuando salió era del diablo, como la bachata, como el dembow. ¿Era del diablo o no era del diablo que le decían los cristianos? Sí, porque cuando la televisión salió, no era del diablo. El cristiano no se adapta a los cambios. Pero el problema no es que se adapte, el problema es que el cristiano, la mayoría, lamentablemente, son muy dados a de una vez juzgar sin primero analizar. Exactamente, viven envueltos en el legalismo. Y no salen de ahí. Que hablamos de ese tema reciente. Y no solamente eso, sino que muchas veces no saben cómo dar un mensaje que llegue a la gente, donde la gente entienda que algo se puede convertir malo como se puede convertir bueno. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la televisión, que hablamos en otro podcast pasado. Los cristianos cuando la televisión salió y eso se arremetió fuertemente contra la televisión, que eso era del diablo, que eso era del diablo. Sin embargo, hoy día es innumerable los cristianos que usan la televisión para dar su mensaje, para enviar sus canales, por ejemplo, de música o lo que sea. No, y se están beneficiando también de los canales. Exacto, entonces hoy no es del diablo, porque ese es mi punto. Si fue del diablo ayer, tiene que ser del diablo hoy. Exactamente. Porque eso es porque lo que, por ejemplo, un líder con masa, ¿verdad? Viene y dice algo, los subalternos van a escuchar lo que él está diciendo y le van a hacer caso. Y cuando le hacen caso, por más que se le predique a través de la Biblia, y tú dándole el versículo clave, como quiera, mira, el contexto, porque un versículo no te da, un texto sin su contexto es un pretexto. Es un pretexto. Exactamente. Entonces, si tú no agarras y le das claramente lo que le está diciendo, y aún tú diciéndole con el contexto completo, no te entienden, te refutan todo lo que tú dices. Bueno, y ese es el punto. El punto es que debemos analizar. Antes de juzgar algo y condenarlo, debemos analizar verdaderamente qué es lo que se debe condenar. ¿Por qué? Porque ahí está el punto, como hablo de la televisión. Entonces, si fue del diablo ayer, hoy no. ¿Pero por qué? Porque hoy nos estamos beneficiando. Los merengues, cuando salió el merengue. Eso no. Yo me imagino que en la iglesia no se introducía el merengue para nada, porque eso era del diablo. No, mi hijo. Cuando salió la bachata igual. No. Pero sin embargo, hoy escuchamos hasta dembow de que cristiano. Ahora el problema está en el trap. Cuando quieren meter el trap a la iglesia, ahora eso es del diablo. Ahora lo del diablo es el trap. Porque mientras va pasando el tiempo, ellos van entendiendo que, ok, ya lo vamos a aceptar, porque en verdad está hablando de Dios. Porque lo que no entienden es que la música es el arte del buen combinar el sonido con el tiempo. Exacto. No hay música del diablo y música de Dios. Ahora, hay letras dirigidas al diablo y otras dirigidas a Dios. Ahora, con esto, por ejemplo, en mi caso, yo no digo que debemos dejar que todos estos ritmos entren a la iglesia, porque lo que entendemos, por ejemplo, cualquier rap, lo que sea, si tú le quitas la letra y lo que deje la música, pues en realidad tú no tienes ningún sentido, porque lo que él te va a llevar quizás a mover tu cuerpo. Pero si tú coges una adoración y le quitas la letra y nada más dejas la música, tú tampoco ves, nada te va a llevar de eso a Dios. Si tú no tienes un contexto musical donde la gente esté cantando y también llevando un mensaje que te lleve a edificarte. Pero el punto mío está ahí, donde nosotros, y me incluyo como cristiano, desde que sale algo nuevo
o cualquier modalidad, de una vez le llamamos del diablo y no comenzamos a analizar para dejar un mensaje correcto y enseñar a la gente verdaderamente a qué es bueno y a qué es malo. Por ejemplo, mira, tú dijiste reciente, si una mujer que tiene 5 muchachos y su cuerpo se deformó, porque mi hermano, yo no he tenido ni uno, pero me imagino que eso no es fácil, su cuerpo va a estar en un constante cambio. Entonces su cuerpo ya no es el mismo que cuando ella no tenía niños, pero eso va a inferir en su salud y también en su mente, porque su autoestima baja inmediatamente. Claro que baja. Ya no se quiere ponerla. Y cuando ella no quiere ni salir, ni a la iglesia, ni nada. ¿Por qué? Porque no se siente cómoda con su propio cuerpo. Entonces, yo estoy seguro que muchos cristianos dirían, bueno, a esa mujer se le acepta que, como dijiste tú, quizás no sea pecado, que vaya y se haga algo de estética y se reduzca el estómago, etcétera, etcétera. Entonces el problema no es la estética. ¿Viste cómo cambia la cosa ahí? Ya entonces el problema no es la operación, no es pecado entonces. Porque no puede ser pecado para uno y pecado para otro. Para allá es que yo voy, para allá mismo que yo estoy esperando que tú te metas. Porque es que, entonces si ella por tener esos 5 muchachos, ella se hace su cirugía y está bien. Entonces tú, sin tener muchachos, tú te la quieres hacer, también va a estar bien. Pero ahí es que está el punto y por eso es que me gusta a enseñar de esta manera. Porque no es que la cirugía sea pecado. Entonces ahí es que muchos cristianos quizás no quieren decir, no, el ponerse el pantalón es pecado o no es pecado. No, no. Es la intención del corazón. Ahí sí es verdad que se empieza a dañar. Porque, por ejemplo, tú entonces ir al gimnasio con la intención de crear unos buenos músculos para que las mujeres te vean. La intención tuya está en pecaminosa. Exacto, entonces ahí hay el problema, pero entonces el ir al gimnasio no es pecado. Si tú quieres hacer tu ejercicio, porque tú quieres, yo necesito hacer mi ejercicio para ponerme en forma. Entonces, si voy al gimnasio, que el gimnasio es del diablo. ¿Por qué? Porque allí hay muchas mujeres que ya usted sabe cómo es que van y lamentablemente nosotros como humanos, nuestros ojos fallan. Y Dios, no, eso es gimnasio del diablo. Porque no, mi hermano, el que tiene que tener dominio propio soy yo. Eso es así. Yo soy tus ojos fallan, ¿sí o no entonces? Claro que fallan. ¿Porque tú tienes dominio propio, sí o no? Tengo dominio propio. Y entonces, ¿por qué es lo que usted está predicando? El punto está, porque aunque tú tengas dominio propio, tú como ser humano tienes debilidades. Y hay un momento que tú no eres tan fuerte y estás más débil que otro. Todo el tiempo tú estás tan espiritual como hay alguna gente que se muestra tan espiritual, ministro, que no tienen un momento que es de debilidad. Claro, ministro, yo hasta un pensamiento te llega. No, a mí no. Es más, tú no tienes ni que ir al gimnasio. Cuando viene a ver tú estás viendo televisión, en el momento te presentan algo. Lo que pasa, ministro, escucha esto, te lo voy a decir. Y sin querer, tus ojos miraron. Te lo voy a decir en Televisión Nacional hoy. Lo que pasa con esos pensamientos que me van a llegar, que yo los corto antes de que llegue, porque mi nivel de espiritualidad está tan allá que yo lo estoy viendo llegar. Mira dónde viene uno ahí. Ese muchacho corta el diablo. Nada más con saber que él viene, le dice el diablo, ¡mochado! De una vez. No, ministro, eso es lo que te diría un sana doctrina, que él lo corta de ahí. De estos que se creen más espirituales que todo el mundo, que ese es otro problema que hay dentro del evangelio, donde hay personas que se quieren dar a percibir más espirituales que Dios. Sí, eso es lo que yo te digo a ti. Entonces tú no fallas, entonces viene, tú no pecas. Entonces viene Dios, que no cometió errores. Viene el rico ante Dios y le dice, Padre, maestro bueno, no me llame bueno, lo único bueno es el Padre que está en el cielo. Entonces vienen aquí y tergiversan todo eso y que sí que hay bueno. Que tú hagas obra buena no te determina que tú eres bueno. ¿Esto que tú quieres decir? ¿Que Jesús no era bueno? No, la palabra dice claramente, yo sé que Jesús era bueno, pero él se autodenominó o denominó que no era bueno, que el único bueno era el Padre que estaba en el cielo. Porque Jesús quería darle una enseñanza a nosotros, que aunque Jesús fue perfecto y es perfecto en todo lo que tuvo aquí en la tierra, pero quería enseñarnos a nosotros que solamente bueno en esta tierra, ahora, en este momento, es Dios. Jesús es el mismo Dios al final del día. Exactamente. Es el mismo Dios, ministro. Si nos metemos en ese tema, tú sabes que vamos a entrar en ese tema, no te preocupes, prontamente. Porque en ese tema tú sabes que yo no estoy de acuerdo con lo que te está diciendo ahí. Bueno, esa es una enseñanza que vamos a tener más adelante. Porque mucha gente quiere... No, nosotros adoramos un solo Dios, que tiene 3 personas
Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un solo Pero Dios. ya cuando tú dices eso, que tiene 3 personas, ya tú lo estás dividiendo. Lo que pasa es que tu mente y nuestra mente no puede procesar muchas cosas de Dios. Dios tiene... Mira, hay gente que no cree que Jesús era Dios por el hecho de que Dios no se puede hacer hombre. Mi hermano, Dios puede hacer lo que él quiera. exacto, ese es el punto. Está bien, Dios puede hacer lo que él quiera. Dios puede hacer lo que él quiera, eso es verdad. Él puede hasta tener 5 de él. Eso es verdad. Ahora, Sí, exacto. ahora, si yo te voy a Apocalipsis capítulo 3, en Apocalipsis capítulo 3 te habla de que cuando la revelación que está teniendo Juan es que Jesús está hablando con la espada, con la lengua de la espada, ¿verdad? Ah. Y dice, allá donde está el Padre, te dice la palabra claramente. Donde está el Padre, no donde está Él. Es Jesús que está hablando a través de la revelación. O sea, que está hablando del Padre, el Dios de verdad. Amén. Amén, ¿verdad? Ahora, entonces, Tenemos que buscarlo para leerlo. Apocalipsis capítulo 3. Si nos vamos a Hebreos capítulo 1, te dice, Ah, pero tú tenés ese tema listo. yo soy un tipo que yo te digo que en ese tema yo estoy. Estamos en la estética. Estamos en la estética, pero déjeme decirle esto. En Hebreos capítulo 1 te dice claramente, ¿a cuál de los ángeles he llamado jamás mi hijo? Exacto, porque Jesús se considera el Hijo. El hijo de él, del El hijo Padre. del Padre. Entonces, Y sigue siendo Dios. Dios, pero ¿por qué sigue siendo Dios? Pero no es que el Dios que nosotros le damos pleitesía, porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿qué dijo Jesús? Mira lo que pasa. Siempre lo vamos a ver de esa manera. Al final del día, sigue siendo el mismo en esencia. Es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos Jesús, es decir, tú y yo estamos aquí. Tú allí, tú aquí. Tú, en este sentido, vamos a suponer, eres la persona que abre la puerta para que una persona llegue a mí. Sí. Eso es lo que Jesús es. Pero ¿quién lo estableció así? Dios lo estableció a él. Pero me gusta que tú estás llegando, pero casualmente. el punto es que Jesús no es un Dios fuera de Dios. Él sigue siendo Parte del Dios, mismo Dios. del mismo Dios. Exacto. Pero es como Por eso que se dice en 3 personas. Exactamente, del pero- Padre, del Hijo y del Espíritu pero Santo. eso pero de- sigue siendo el mismo Dios. sí, pero eso de Dios es como, mira, por ejemplo, en el huerto de Edén, que en el capítulo 1, ¿qué le dice Dios a Adán? Porque Eva no estaba todavía. ¿Qué le dice Dios a Adán? Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios no le dijo eso a Adán, por si acaso. Bueno, perdón, sí, no le digo eso a Adán. Que cuando lo estaba haciendo, él habla con. Eso fue ¿Con antes quién, de crear a Adán. con quién le dice hagamos? Hagamos. ¿Con quién le dice hagamos? Él está hablando O sea, con el Hijo y con el Espíritu Con el Santo. Espíritu Santo. Entonces, son distintos. Porque está hablando con ellos, ok, me voy más lejos. Cuando él dice eso, que ahí es que yo digo, ahí está otro tema que yo me voy a dejar ahí. Porque vamos a entrar a otro tema y vamos a ir a otro Sí, tema. no, y vamos a otro Porque yo te iba a tema. hablar del capítulo 3 ya, que te habla de que viene el diablo entonces y engaña a la mujer diciéndole que lo mismo que ya Dios le había establecido en el capítulo 1. Amén. Que íbamos a decir que serán como dioses. Pero Dios te está diciendo que está haciendo de su imagen y semejanza. Tú eres un Dios también. Pues ellos no entendían eso porque estaban, su mente, sus ojos no conocían el bien y el mal. Pero volvamos a la estética, mire. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar de ese tema más Porque adelante. yo te entiendo el punto de que tú lo veas de esa manera, pero es que yo no lo estoy viendo tampoco de una manera diferente. Yo entiendo que el Padre, por eso tiene el nombre de Dios Padre. Porque el Padre no es que es un Dios diferente, pero es como una asignación diferente. Jesús, Dios Hijo, no es un Dios diferente al Padre. Él es la misma esencia, pero con una designación diferente. Pero que claro que es la misma esencia, pero no el Dios- mismo Dios. El Dios patriarca. El Ok, Padre. pero lo que pasa es que tú, en un sentido, tú lo quieres, el punto está que no se puede como dividir Es que de no se uno puede, del no. otro. No se puede, no. Dime quién es el de allá arriba. ¿Quién fue que él vino aquí? ¿Cómo se llama? Dios Hijo, Jesús. Jesús. O sea, ya está dividido. El de allá arriba, ¿cómo se llama? Dios Padre. El que nos consuela, ¿cómo se llama? El Espíritu Pues Santo. entonces no son lo mismo. Y sin embargo, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le dice en el capítulo 14 de Juan, tanto tiempo contigo y no me conoces. Sí, pero eso tenemos que entrarlo bien para que tú entiendas. Bueno, para que El punto entendamos, es porque puede ser que yo en también. esencia la misma palabra dice, tu Dios Jehová, uno es, pero lo dice en plural. Tu Dios Jehová, Elohim, en plural, uno es. Porque es algo que quizás nuestra mente humana es difícil entender, que Él tiene 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sigue siendo
un solo Dios. Bueno, no adoramos tres dioses. Vamos. Porque no adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo separados. Vamos en el próximo podcast. Hablando de la estética, el punto que donde a mí me gusta reflexionar y quizá llevar a muchos hermanos a reflexionar, es que muchas veces nosotros le estamos llamando pecado a lo que no es pecado y a lo que verdaderamente es pecado, como que lo echamos a un lado, o porque no sabemos escudriñar y llamar a lo que verdaderamente debemos llamar pecado para que la gente pueda entonces caminar correctamente. Por ejemplo, yo soy muy enfático en esa parte. Si yo dije en un podcast pasado, si el pantalón es pecado y es pecado para la mujer, ¿por qué no es pecado para el hombre? Tú y yo andamos en pantalones. Entonces, si el pantalón es pecado, tiene que ser pecado para todo el mundo. Exactamente. Entonces, el problema no es el pantalón. El problema es que si en el corazón de la persona, mayormente mencionamos a la mujer sin hablar más de ella, porque ahí es que es donde está el problema dentro de la religión. Si la mujer usa el pantalón y una mujer voluptuosa físicamente, con un cuerpo muy hermoso, entonces usa un pantalón muy apretado, se le va a marcar su cuerpo y ya eso lleva a otros hermanos a entonces entrar en algo que no debería, en la lascivia. Sí, en la lascivia. Y etcétera, etcétera. Entonces, ok, la dama debe cuidarse, debe vestirse decente. Por eso la Biblia dice que debemos vestir decentemente, con pudor y modestia. Entonces, no está hablando de lo que te pones, sino cómo te lo pones. Tienes que ponértelo con pudor y modestia, porque como dijimos, hasta una falda. Se puede ver una mujer vestida en una falda que cualquiera diría que es Satanás que está predicando. Entonces, en esa falda. Pregunta para ti, ministro. El punto ahí está. El problema no es que se opere, el problema es la razón. Exacto, por eso, esa era la clase de pregunta que te iba a hacer. Entonces, si se quita la barriga, tú no lo ves como pecado. Es que yo lo que veo como pecado es, por ejemplo, como tú dijiste ahorita, una mujer que no necesita hacerse nada, pero ella decide que quiere más seno. De eso mismo que te iba a hablar. Entonces, ahí esa pregunta. Ahí es que este problema no fue la operación el problema es que en su corazón hay una vanidad. En su corazón hay algo donde ella quiere tener más seno. ¿Para qué? Para llamar la atención. Para que llame la atención. Exactamente. Porque no es para ella misma que ella quiere tener más seno. Vaya a verse en un espejo. No, imposible. No. Entonces, para llamar la atención. Ahora, usted es una mujer casada. Diríamos, es para llamar la atención de mi marido. Pero al final del día tú sabes que tú también vas a llamar la atención de otros hombres. Entonces, tu marido te está pidiendo que tú te operes. Entonces, si tu marido te está pidiendo que te operes, hay problema ahí también. Entonces, ¿por qué el marido ahora quiere tenerte que tú tengas más seno o que tú tengas más parte atrás? Bueno, ministro, exactamente. Y si el marido es que lo estaba insistiendo en eso. Pues ese es el problema. Entonces, hay problema en el matrimonio. Pero está bien, hay un hombre matrimonio carnal que lo que quiere ver carne. Está bien. Y come carne. Está bien, pero en ella no está ella quiere hacerse nada, ¿verdad? Bien. Pero el marido está insistiendo. Y ella, por agradar al marido, viene y se hace su seno, su buto. Entonces, sin embargo, quizás delante de Dios a ella entonces no se le cuenta como pecado. Pero el marido sí. Porque lo está haciendo, porque la están empujando y porque la Biblia dice que la mujer, su deseo para con el hombre. Pero tiene que estar claro de lo que está diciendo ahora mismo. ¿Tú escuchas lo que dijiste? Claro que Pero ahorita sí. tú dijiste que era la intención del corazón. La intención de ella no está en que las personas de afuera la estén viendo. Entonces, si ella se lo hace para su marido, está bien. Pero que ese es el punto. Por ejemplo, nosotros no conocemos el corazón de la gente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tú y yo vamos a decir que vemos una mujer que se hizo el cuerpo. Y vamos a suponer que esa mujer fue el marido que le empujó a hacerla. Nosotros, por querer ser jueces, la condenamos fácilmente. Sí. Pero quizás en su corazón ella no lo hizo con esa intención, sino con la intención de agradar a su marido que la tenía en zozobra, que se hiciera eso. Pero delante de Dios, cuando viene esa mujer, está bien. Sí, pero que hay muchas cosas también. Por ejemplo, si es así, también va a salir a denotar. Por ejemplo, hay muchas mujeres, por ejemplo, de judía, india, que tú ni siquiera sabes si tienen o no tienen, porque de la manera que ya visten es tapada enteramente. Para que su marido la vea nada más. Exactamente. Entonces, si ese es el caso, tú te vas a dar cuenta. Porque ellas van a estar tapadas, aunque en nuestra cultura, eso no se va a ver porque las mujeres quieren enseñar todo. Desde que se operan, le operan el cerebro a alguna porque él quiere enseñar todo. Es porque ese es el punto. Ahí es que está el punto y me llegó como de repente. El punto está ese, cuando se lo hacen por vanidad, quieren mostrarlo, quieren enseñarlo. ¿Por qué? Porque no se lo hicieron para ellas, sino para que la gente la vea. Entonces hay problema en el corazón. Entonces el punto está ahí. Tú y yo tenemos que revisarnos cuando hacemos algo. Usted, ministro, pero yo no he hecho nada. Amén. Tenemos que revisarnos si lo estamos haciendo. La Biblia dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces,
Si lo que tú estás haciendo es glorifica a Dios, ese es el punto. Ahí que tú tienes que ver. Él dice en la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y debemos cuidar este templo. Entonces yo tengo que fajarme a hacer mi ejercicio porque tengo que cuidar este templo. Pero vamos a suponer que tú quieras, que ya tú sepas que tú tuviste una revelación que Dios viene pasado mañana. Tú no vas a poder bajar eso de aquí a pasado mañana, ministro. Entonces, uno por ese sitio no quedaría nada malo. No hay ayuno que pueda. Uno por ese sitio en 2 días. Uno por ese sitio no quedaría nada mal. Pero mira eso, interesante porque me llegó algo más. ¿Cuántos hombres, y mayormente hombres, aunque hay muchas mujeres también, se hacen lo que le llaman bariátrica? La bariátrica, ajá. Para rebajar. ¿Tú vas a condenar eso? Bueno, no. ¿Tú vas a decir que eso es pecado? No se puede decir. Si la persona está tratando de rebajar y ponerse en forma y perder todo el peso que ya no lo puede perder en gimnasio, que cuando de una vez no tiene ni siquiera la capacidad de ir al gimnasio y su salud está deteriorándose y tiene que hacerse esa operación para poder rebajar su cuerpo. Entonces, si eso no es pecado, no podemos decir entonces que la operación es pecado. El problema es la intención. Eso que tú me estabas refiriendo. ¿Por qué te está operando? Mujer, tú, ¿por qué te va a operar? ¿Para quién te va a operar? ¿Y qué es lo que tú te quieres hacer? Si quizás tú no necesitas hacerte nada y tú estás bien. Que te quiere de que poner un chisma de aquí. No, usted no necesita hacer eso. Ahora, una mujer, usted que pasado quizás por cuestiones de salud y tiene un peso elevado, ha tenido varios hijos y decide hacérsela porque quiere ponerse en forma porque su autoestima está bajo. Yo no la condeno. Pero yo estoy seguro que Dios no la condena. Pero estamos hablando de la estética y cosas, pero hay mucha gente que tiene su piel linda y anda buscando hacerse tatuajes, ministro. Ya eso está fuera, hermano. ¿Y qué tú me dices de esa gente que dice muchos cristianos que eso no lo dice la Biblia, que no hagamos tatuajes? Lo único que habla es de que el Levítico habla así. No, el Levítico te habla de que si tú te vas a hacer, que no te marque nombre de muertos. Es lo único que te habla de Levítico. Bueno, la palabra no te dice en ningún lado de que no te haga tatuaje. Y el problema está de que cuando nosotros vemos los tatuajes, vamos al origen, el tatuaje se usó o se usaba, era cuando se marcaban a los esclavos. Y en esos tiempos, en el mismo Egipto se usaba. Ajá, ¿qué te quieres decir con eso? Se marcaban los esclavos. Entonces, hoy día, el punto está, ¿para qué tú te tatúas? Pero no, ministro, si hablamos de esclavitud, entonces, los jeans fueron hechos para los esclavos para que trabajaran. Así que estamos lo mismo y nos estamos usando... Sí, pero para que trabajaran, no para marcarlo. Sí, está bien, pero era para que trabajaran. Lo pusieron como un utensilio para que trabajaran. Más cómodo. Exactamente. El tatuaje no era para que nadie anduviera más cómodo. Pero era para marcar a los... Exactamente. Si tú eres esclavo, por lo que te digo, como quiera que sea así, vamos al origen de que por eso era que se hacían los tatuajes. Entonces, lo estamos trayendo a hoy día porque es como por vanidad, como para verse bacano. No, yo me refiero, cuando hablamos de eso, lo llevamos al origen de para qué fue creado. Si lo traemos hoy, ¿para qué tú te lo pones? Porque hoy nos ponemos, vamos a decir, el jean fue creado para los esclavos trabajar más cómodos. Nosotros nos ponemos ¿para qué? Para andar más cómodos, para trabajar más cómodos. Pero cuando nosotros hablamos de los tatuajes, fue para marcar los esclavos. Entonces tú te estás marcando como un esclavo. Estamos en lo mismo, ¿entiendes? Ok, ministro, pero ¿es pecado o no es pecado? Mi amor. Ese es el punto. Para mí, el tatuarse, yo no puedo decir que es pecado o no. Yo lo que te puedo decir es que no debería un cristiano tatuarse. Pero te voy a decir esto. El orden natural tuyo es la piel limpia. Cuando tú le pones tinta, estás adulterando tu piel. Y la palabra habla del adulterio. De que no debemos adulterar. Exactamente. Exacto. Eso es adulterar, como quiera. Exacto. Pero es bueno que se trató ese poquito ahí. Porque me han tirado muchos cristianos. Yo quiero, la palabra dice eso. Eso es adulterar tu cuerpo. El punto es que tenemos que entender cuál es la intención del corazón. ¿Para qué usted se está haciendo eso? Yo no tengo, gracias al Señor, nada de tatuaje en mi cuerpo. Y quizás cuando lo quise hacer, siendo joven, no lo hice. Y ahora mucho menos que soy cristiano. Porque entiendo que en qué va eso a glorificar a Dios. ¿Qué me va eso a beneficiar a mí? ¿Entiendes? Entonces... no lo hago porque no me tienen, eso no, ¿qué imagen le voy a dar yo a mis hijos? Por ejemplo, hay muchos cristianos que tienen tatuajes porque han venido del mundo con esos tatuajes. Ya hay el instinto, ministro. Ya hoy lo tienen,
no se lo puede quitar. Ahí no se lo vamos a quitar, ¿Tú ya me ahí lo vamos a entiendes? así, Entonces, exactamente. no, mira, ahí está un joven que se llama Larry Over, ¿verdad? Larry Over, Ese ajá. muchacho tiene tatuajes por todos lados, pero está predicando a Cristo. Amén. De lo que Dios hizo y de lo que lo liberó. Yo estoy seguro que si él hoy tuviese la oportunidad y no hubiese tenido tatuaje, no se va a marcar ni uno. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él lo hizo en aquel momento, atado al pecado, esclavizado por Satanás, y lo hizo para marcar su cuerpo. Muchas veces la gente no entiende, la gente se tatúan cosas que ni saben lo que significa. Sí. Te está marcando, te está tatuando y te está esclavizando a algo. Y ahí es que está el problema. Entonces, por ejemplo, mucha gente diría, entonces, Bernie, tú no puedes llamar pecado a esto o aquello. Ese es el punto. Para mí, pecado es lo que la Biblia llama pecado, no lo que tú y yo queramos llamar pecado. Exacto, porque ¿qué es lo que te estoy diciendo? Exactamente. Hay ¿no? mucha gente que hoy día quiere llamar pecado a todo lo que... No, eso es pecado, pero ¿por qué? Porque tú lo dices. Es la Biblia que tiene que decir. Ni tú ni yo somos nadie. ¿Tú me entiendes? Ahora, si tú me dices a mí, como cristiano, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque tú vas a dañar tu testimonio, vas a dar mal testimonio. Si te está haciendo algo que no lo necesita es porque hay un problema en el corazón. Entonces, lo que hay que trabajar con eso, que es lo que No, hay en tu corazón. y no directamente dañar tu testimonio, porque tú puedes hacer tatuaje en un lado donde no lo vayan a ver. Exacto. Entonces no va a dañar tu testimonio. Pero, no. pero vas a adulterar tu cuerpo. Pero quizás te hace un tatuaje, vamos a suponer que te hace un tatuaje con malas intenciones. ¿En qué sentido? Quizás lo que te lo está haciendo por vanidad, vamos a decir, por vanidad, te hace un tatuaje. Quizás no te lo vea la gente, pero Dios te lo ve, porque muchas veces nos cuidamos más de los pastores que de Dios. Entonces ahí es que están muchos de los problemas en que nosotros los cristianos nos metemos. No, la televisión es del diablo. El internet es del diablo, el YouTube es del diablo. Sin embargo, hoy lo está usando todo el mundo. Televisión, YouTube, todo el mundo lo está usando. Hoy no es del diablo. El problema es que ese es un canal que el enemigo lo usa para mal, porque se transmiten muchas cosas plebe, la pornografía, etcétera, etcétera, que hay mucha gente que no tiene dominio propio y están esclavizados ahí. Y oramos para que el Señor los liberte, porque de ahí también el Señor nos ha sacado a nosotros. Pero también ese mismo canal, él se usa para transmitir y llevar la palabra a otra gente en otro lugar. Entonces, ok, a través de la estética no se va a llevar la palabra, etcétera, etcétera. Pero quizá esa dama que está allí sufriendo mentalmente, emocionalmente, su autoestima baja y decide hacerse una operacioncita para estabilizar o mejorar su salud, su cuerpo, su autoestima, y ahora esa mujer puede salir a predicar el evangelio con más fervor. Entonces, amén, yo no tengo ningún problema, ni le llamaría que está pecando, ni la condeno. Entonces, ministro, un mensaje final para esa gente que andan queriendo hacer tatuajes y haciéndose cirugía. Revísese, ese es el punto. Revise su corazón. ¿Por qué usted está haciendo lo que está haciendo? ¿Usted lo está haciendo para llamar la atención de la gente, del mundo? ¿Para llamar la atención o porque usted tiene algo en usted de idolatría, donde te está idolatrando usted mismo? ¿Por qué usted lo está haciendo? ¿O usted lo está haciendo por una necesidad de salud? ¿Lo está haciendo por una necesidad mental, emocional? Algo que necesita hacer. Si no lo está haciendo por esa razón, entonces, mujer, usted se ve hermosa como Dios la creó. Usted no necesita hacerse nada, ni añadirse nada, ni ponerse nada, ni quitarse nada. Ahora, usted, mujer, que lo necesita por cuestión de salud, emocional, sentimental, hágalo, que yo estoy seguro el Señor no la condena. Pero sobre todas las cosas, guardada, dice la palabra. Guarda tu corazón, que es de hermano la vida. Amén. Mi mensaje final es, guarda el origen que Dios depositó en ti. Dios te bendiga. ¡Viva Jesucristo, señores! Y Dios me lo bendiga. RDM Radio Show.